grueso. Muy bien. Correcto. Entonces, el siguiente segmento que nos corresponde visualizar es intestino grueso. El intestino grueso, como su nombre mismo lo dice, en comparación al intestino que hemos revisado previamente, es mucho más distendido, ¿no? Y se conoce también como marco colónico. ¿Por qué marco? Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Asciende por el flanco derecho, llega al ángulo hepático, se torna transversal, correspondiendo al colon transverso, llega al ángulo esplénico y comienza a descender por el flanco izquierdo, llega a la fosa inferior izquierda y se vuelve sigmoideo, en forma de S alargada, y llega a la porción terminal que es el recto y ano. Esta estructura que va hacia los costados básicamente de toda la pared abdominal o de toda la cavidad abdominal le confiere esa característica de ser un marco colónico. Como ven ustedes, es una estructura bastante dilatada y esta dilatación se debe a una modificación de su componente muscular. Ya vamos a ver nosotros que de las capas musculares circular interna y longitudinal externa, la longitudinal externa se va a modificar, lo que va a originar la formación de 3 estructuras lineales que van a acompañar a todo el intestino, llamadas Taenia coli o tenias del colon, y esa diferenciación en la pared hace que se dilate en algunas áreas que se conocen como austras. Y finalmente la serosa que los va a recubrir va a tener también la presencia de gran cantidad de tejido adiposo, formando los apéndices epiploicos. Vamos a encontrar también algunas otras estructuras, algunas variaciones también en la mucosa, que iremos detallando poco a poco. Mide aproximadamente 1,5 metros de longitud. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a ver histológicamente en el intestino grueso? Voy a quitar mi cámara para que no haya ninguna molestia con lo que es el pasaje de las diapositivas, ¿ya? Muy bien, entonces, histológicamente el intestino grueso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, que a diferencia del intestino delgado, acá no vamos a encontrar vellosidades, ¿de acuerdo? No van a haber vellosidades. Segunda característica, que las criptas de Lieberkühn van a visualizarse todavía. Las criptas de Lieberkühn nos van a acompañar a lo largo de todo el intestino grueso también. La lámina propia, la muscularis mucosae y la submucosa son de características similares al intestino delgado. Aquí viene la variación en la capa muscular externa o muscular propia. La capa longitudinal externa forma 3 listones llamadas Taenia coli o tenias del colon. Esta formación de la capa longitudinal externa, que se reúne en determinadas posiciones para formar la tenia coli, hace que la capa muscular circular, que es interna, se dilate un poco y forme las austras del colon. Por último, la serosa, que es la capa más superficial, va a formar los apéndices epiploicos que vemos aquí en la imagen. Lo agrando para que lo puedan ver. Estos son los apéndices epiploicos que están llenos de tejido adiposo, llenos de grasa. ¿Qué células vamos a encontrar en las criptas de Lieberkühn? Células absortivas, porque a nivel del intestino grueso todavía se absorben determinadas sustancias. Vamos a ver células caliciformes en abundancia, células regenerativas casi en el fondo de la cripta de Lieberkühn y algunas células enteroendocrinas del sistema nervioso, digamos, endocrino, neuroendocrino de tipo difuso, SNED. Y esto es un corte transversal del colon, miren ustedes. Esto es la luz, por aquí pasan los restos de los alimentos, el líquido que se va a absorber y algunos nutrientes también. Tenemos el epitelio cilíndrico con células caliciformes, cilíndrico simple, con su lámina propia, con la presencia de musculares mucosae. Por debajo la submucosa, por debajo tenemos nosotros el componente muscular externo, muscular propio, con 2 capas.
la circular interna, que acompaña toda la vuelta, y tenemos, miren ustedes acá, en 3 puntos bien definidos, la longitudinal externa, que forma la tenia coli. Esto es la tenia coli. Tenia coli, tenia coli. Son 3 estructuras a manera de cintas longitudinales que acompañan a todo el intestino grueso. Tenia coli. Y acá por fuera tenemos la serosa, que tiene gran cantidad de tejido adiposo. Los apéndices epiploicos. Nuevamente, miren acá, la tenia coli con la longitudinal externa, la capa circular interna, tenemos la mucosa que viene con epitelio, lámina propia y muscularis mucosae, y después la submucosa. Y aquí es la luz del colon. La serosa está por fuera, ¿verdad? Aquí está la serosa con tejido adiposo abundante, los apéndices epiploicos. Y aquí tenemos la característica de las criptas de Lieberkühn. Son estructuras tubulares. Todo esto es el epitelio que se invagina hacia la lámina propia y forma las criptas de Lieberkühn. Como ven, gran cantidad de células caliciformes. Gran cantidad. Todo esto es la lámina propia, la muscularis mucosae, y todo esto es la submucosa. ¿Correcto? Eso es el colon. Nuevamente, ya estamos viendo aquí, ya hemos repetido esta imagen. Vámonos al apéndice cecal. Como su nombre lo dice, apéndice, es una estructura rudimentaria, digamos, ¿no? Cuya importancia es fundamentalmente por la presencia de nódulos linfoides. Su pared es como un intestino pequeñito. Tiene las mismas características: mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. ¿Cuál es el problema con el apéndice cecal? Que es una estructura tubular ciega. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un orificio de entrada, pero no tiene salida. Se encuentra en la parte posterior inferior de la región cecal o porción inicial del colon ascendente, llamado ciego, que es la parte más dilatada también. Entonces aquí tenemos el apéndice cecal. Es básicamente como si fuese un dedo, o también se le dice apéndice vermiforme, forma de un gusano. ¿Cuál es el problema? Que al tener solamente un orificio de entrada y no tiene de salida, todos los elementos que ingresen a este apéndice, sean elementos, piedras, por ejemplo, fecalitos, algún cuerpo extraño que uno se haya tragado, semillas, gusanos, parásitos, todo ello puede generar la obstrucción de la luz del apéndice cecal. Eso genera una inflamación con presencia de gérmenes. Ustedes saben que ahí es ricamente poblado de gérmenes. Genera un proceso inflamatorio infeccioso que puede degenerar la pared, que puede generar perforaciones incluso, que puede llevar a una peritonitis y a comprometer la salud de la persona, ¿no? Miren ustedes, aquí tenemos un elemento que ha ingresado a la luz. Aquí tenemos la mucosa, la submucosa, en la cual tenemos los órganos linfoides. Si les preguntara qué tipo de órgano linfoide es un un nódulo linfoide. ¿De qué tipo? Jóvenes, tipo 1, tipo 2. Secundario. Secundario, ¿verdad? Tenemos aquí el centro germinal y el manto. Muy bien, entonces esto es un nódulo linfoide secundario. Luego tenemos el componente muscular y la serosa también alrededor. Como ven ustedes, es toda la pared de un intestino. Es lo mismo, un intestino pequeño. Tenemos aquí el elemento extraño que ha ocupado la luz y ha generado, miren ustedes, todo este proceso inflamatorio. Los nódulos linfoides se activan. Aquí tengo un centro germinal, es decir, es un folículo secundario. Los linfocitos han salido y están incluso generando la destrucción de la mucosa. Lamentablemente, la activación de estos nódulos linfoides genera justamente esto, el deterioro de los componentes de la pared. Si esto ingresa y atraviesa la pared muscular, se habla de una apendicitis verdadera, y esto puede llevar incluso a
seguir perforando, necrosando todo este epitelio, toda esta pared, y puede perforarlo completamente, de manera que todo el proceso inflamatorio infeccioso salga al peritoneo, a la cavidad peritoneal, y genere la peritonitis. Nuevamente, miren ustedes los células los linfocitos, cómo están activos y comienzan a infiltrar no solamente la submucosa, sino también la mucosa, generando el deterioro de su epitelio, ¿no? Muy bien, vámonos a la porción terminal entonces, que corresponde a la parte del recto y el ano. El recto, vamos a tener nosotros que su epitelio, sus características básicamente de la pared, son similares al del intestino grueso. Es decir, vamos a tener nosotros en la mucosa criptas de Lieberkühn, pero que son más profundas, en una longitud de 12 a 12 centímetros de largo. Eso es lo que mide el recto, 12 centímetros de largo. Característica, las criptas de Lieberkühn son más profundas. Aquí vamos a tener capa mucosa, submucosa y muscular. Ya no existe la serosa, ¿ya? Solamente hay 3 capas histológicas que constituyen esta porción terminal. Luego tenemos nosotros el conducto anal, la porción verdaderamente terminal de nuestro sistema digestivo. Mide de 3 a 4 centímetros de largo, nada más. ¿Van a haber criptas de Lieberkühn? Sí, en una primera porción. Pero estas criptas van a ser en menor cantidad y más pequeñas. Esa es la característica. Solo van a estar en la mitad proximal, o sea, los 1,5 cm o 2 centímetros iniciales del conducto anal. Aquí van a formarse los famosos pliegues anales, que son las columnas rectales de Morgagni, que van a formar pliegues longitudinales de la mucosa. Es decir, cuando nosotros evaluemos la región anal de un paciente, hagamos la separación de los glúteos y veamos el orificio anal, imaginémonos que del centro del orificio anal emergen unos rayos, como si fuesen los rayos del aro de una bicicleta, ¿sí? Es una estructura radiada. Eso es normal, son los famosos pliegues longitudinales de la mucosa. Eso es muy importante cuando uno trata de determinar la presencia de un traumatismo en la región anal. Por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual que tienen relación con actos contra natura. Se genera un proceso inflamatorio, depende de la violencia con que se haya agredido esta zona, puede formar equimosis, hematomas, pueden haber escoriaciones, pueden haber desgarros de la pared, no solamente de la piel, de la mucosa, sino también del componente muscular que se encuentra más abajo incluso. Las columnas rectales, dice, confluyen en las válvulas anales, ¿no? Y vamos a tener un epitelio también que va a cambiar, ya lo veremos a continuación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Miren ustedes, esto tenemos nosotros lo que es la parte del recto, en la cual vemos todavía la presencia de el epitelio cilíndrico simple con las columnas de Lieberkühn o las criptas de Lieberkühn, ¿correcto? Con su lámina propia. Aquí vemos un cambio brusco del epitelio, de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado plano no queratinizado. Inicialmente el epitelio se transforma en un epitelio estratificado plano no queratinizado. En la porción final, la porción externa, se vuelve un epitelio estratificado plano queratinizado, es decir, es una piel completa. Por eso es que en la parte externa del orificio anal podemos encontrar nosotros pelos, porque la piel completa tiene eso, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Aquí se conoce como línea pectinada. La línea pectinada, ¿qué es lo que va a tener? Que por debajo de ella vamos a encontrar nosotros músculo liso, que va a conformar el esfínter interno de la región anal. Es involuntario. Posterior a lo que es la línea pectinada, vamos a encontrar nosotros la presencia de músculo estriado esquelético,
que es básicamente el músculo que se encuentra en el suelo de la pelvis, y conformará el esfínter externo del ano, que es voluntario, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vemos acá. Miren, criptas de Lieberkühn, epitelio estratificado plano no queratinizado, que es la primera porción de la región anal. Aquí todavía estamos en el recto. Aquí que vemos músculo liso, esfínter anal interno, y aquí músculo esquelético, esfínter anal externo. Entonces, en el conducto anal, vamos a tener que la mucosa está representado por un epitelio desde el recto, y esto se lo aprenden por favor, desde el recto hasta la línea pectinada, a nivel de las válvulas anales, el epitelio sigue siendo simple cilíndrico, lo que hemos visto acá en esta imagen. Simple cilíndrico con las criptas de Lieberkühn. Desde la línea pectinada hasta el orificio anal externo es epitelio estratificado escamoso no queratinizado, es decir, desde aquí avanzamos, bueno, aquí ya no se ve en la imagen, pero todo esto es antes de la válvula o del esfínter externo, ¿verdad? Hasta ahí tenemos epitelio estratificado plano no queratinizado. Y posterior a eso, en el ano, la parte más externa, tenemos el epitelio estratificado escamoso queratinizado, que es una epidermis normal, una piel normal, con glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilosos. La lámina propia van a ver algunas glándulas anales en la unión del recto con el ano, glándulas circuanales en el extremo distal del conducto anal y la presencia de folículos pilosos, glándulas sebáceas a nivel del ano, básicamente. La muscularis mucosae sigue siendo circular interna y longitudinal externa, pero no van más allá de la línea pectinada. La submucosa, aquí es algo importante. Vamos a encontrar los plexos venosos hemorroidales. ¿Y por qué es importante? Porque están vinculados a una enfermedad llamada la hemorroides, que son las dilataciones de las venas hemorroidales, tanto internas como externas. Y básicamente la clínica que presenta, los signos, los síntomas, son muy incómodos. Una zona caliente, estamos hablando de una zona que da escozor, prurito, pica, duele, ¿no? Irrita y produce ocasionalmente sangrado. Hay de diferente grado, lo que son en la parte, el grado 1, son internos todavía, por decirlo de alguna manera, no son tan visibles, pero sí comienzan a presentar la sintomatología. Y un grado más avanzado es cuando ya nosotros vemos exteriorizadas estos sáculos, estas bolsas de los plexos venosos hemorroidales dilatados, ¿no? Con el gran riesgo de que puede sangrar en cualquier momento ante un traumatismo. Por último, la muscular externa, la circular interna forma el esfínter anal interno, ¿ya? Esto es importante, la capa circular interna es la que forma el esfínter anal interno, y los músculos de la pelvis, que son básicamente esqueléticos, estriados esqueléticos, va a formar el esfínter anal externo. Y esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Miren, esto es el recto con la presencia de criptas de Lieberkühn con células caliciformes. Luego, a nivel de la línea pectinada, hay la transformación ya en un epitelio estratificado plano, no queratinizado inicialmente en la porción interna, y más cuando ya nos vamos hacia la porción externa, los otros centímetro y medio a 2 centímetros, es un epitelio estratificado plano queratinizado, una piel completa, ¿no? Y luego tenemos también aquí los componentes tanto musculares lisos como musculares esqueléticos que conformarán el esfínter interno y el esfínter externo respectivamente. Lo mismo acá, criptas de Lieberkühn, recto, epitelio estratificado plano no queratinizado, la parte inicial del ano. Miren acá, recto, criptas de Lieberkühn, línea pectinada, ¿sí? Esta es la línea pectinada, en la cual el epitelio cambia a un estratificado plano no queratinizado inicialmente, y luego a un queratinizado, porque vemos aquí los folículos, las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y folículos pilosos. Esto sería la parte externa del ano.
y esto es la parte inicial, en la parte interna del ano. Tenemos músculo liso y músculo esquelético. Músculo liso, esfínter, ¿no? Músculo esquelético, esfínter externo. Muy bien. Entonces, el tubo digestivo tiene histológicamente 4 capas: mucosa, submucosa, muscular externo, propia y serosa o adventicia. La mucosa tiene 3 capas: el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. Solamente hay glándulas en la submucosa, en el esófago y en el duodeno. Apréndanse eso, por favor. Las glándulas gástricas del cuerpo y el fondo tienen 6 tipos de células. En el intestino delgado tenemos microvellosidades, vellosidades intestinales y pliegues circulares como estructuras modificadas, ¿sí?, del epitelio para poder aumentar la superficie de absorción. Las glándulas de Brunner se encuentran en la submucosa del duodeno. A nivel del esófago teníamos las glándulas esofágicas propias. La cripta de Lieberkühn del intestino delgado presenta 5 tipos de células. El apéndice secal presenta tejido adiposo a nivel de la submucosa. Eso también es algo importante, no lo habíamos mencionado, pero una característica que ustedes pueden apreciar en el corte transversal de lo que es el apéndice secal es la presencia justamente de tejido adiposo a nivel de la submucosa. El canal anal tiene epitelio cilíndrico simple y epitelio estratificado plano no queratinizado y queratinizado en la porción del ano, en la porción terminal. Muy bien, jóvenes. Vamos a complementar ahora el segundo tema de hoy, que es básicamente la cavidad bucal, ¿de acuerdo? ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, la porción inicial de nuestro sistema digestivo es la cavidad bucal. Una cavidad que es bastante irregular en su forma y que en la parte anterior va a estar limitada por los labios, también por las estructuras dentarias, y hacia la parte posterior su límite van a ser el istmo de las fauces, en donde encontramos los pilares faringeos, ¿no?, que por detrás de ellos se encontrará el área la orofaringe, ¿verdad? Hacia los costados tenemos los carrillos, hacia abajo tenemos lo que es el piso, dominado por lo que es la estructura llamada lengua, y hacia la parte superior o techo tenemos el paladar, tanto duro como blando. Vamos a encontrar aquí algunas estructuras que van a estar recubiertas por un epitelio estratificado plano, queratinizado, y otras no queratinizado. Queratinizado, por ejemplo, tendremos algunos sectores de la lengua, por eso es que vemos que la superficie de nuestra lengua es como una especie de aterciopelado blanquecino, es por la queratina que tiene. Otra área queratinizada también son los labios, otra área queratinizada también es el paladar, y el resto, y las encías también, lógicamente, es queratinizado, y el resto vendría a ser no queratinizado. Ya lo veremos posteriormente. Va a poseer algunos elementos también anexos, como son las glándulas, en este caso glándulas salivales, que vamos a tener de 2 tipos: glándulas salivales mayores, que son la parotidia, submaxilar y lingual, y las menores también, que están básicamente dispersos en el resto de tejidos. Otra estructura que veremos hoy también son los dientes, que es la estructura más dura y más resistente de todo nuestro organismo. Tanto así que si nosotros sufriésemos una combustión completa, una carbonización de nuestro cuerpo, las estructuras que más resisten y pueden ser observadas hasta el final de la carbonización es justamente la dentadura. Como ustedes ven aquí en estas imágenes, pueden haber lesiones tanto en los diferentes componentes, lesiones de la lengua que pueden ser de naturaleza viral, inflamatorio o neoplásico también, a nivel de los labios, a nivel de la dentadura con la famosa caries, o la inflamación de la gingiva o la gingivitis, de las encías.
El aumento de volumen dependiente de las glándulas salivales que pueden tener un comportamiento de hipertrofia originado por neoplasias benignas y también malignas. Muy bien, la lengua. La lengua es básicamente una estructura de naturaleza muscular, ¿sí? Músculo esquelético. Por eso es una estructura voluntaria, ¿no? Yo puedo dominar la lengua de manera que me va a servir no solamente para formar el bolo alimenticio, para moverlo, digamos, para humedecerlo, favorecido por la presencia de la saliva, para iniciar la digestión, porque la digestión se inicia en la cavidad bucal, sino también me sirve para formar la voz. Es un elemento también que constituye una de las piezas fundamentales para emitir la voz. No solamente las cuerdas vocales ubicadas en la laringe, que vibran al pasaje del aire, sino también la cavidad bucal, los propios dientes, los senos paranasales, la nariz y la lengua son los elementos que van a colaborar con la formación de la voz. En la superficie dorsal podemos ver nosotros diferentes estructuras que se encuentran recubiertas por un epitelio estratificado plano, mayoritariamente queratinizado, como ya veremos después, ¿no? Y eso es lo más saltante. En la superficie dorsal de la lengua veremos diferentes estructuras de diferentes características que recibirán cada una de ellas un nombre debido también a la forma que presenta, desde filiformes, circunvaladas, fungiformes, por ejemplo, ¿no? Y que básicamente lo vamos a ubicar también en una determinada área. Miren ustedes las papilas filiformes, que son abundantes y se encuentran en la parte anterior de la lengua, en la parte anterior del dorso de la lengua, ¿no? Son bastante delgadas fundamentalmente y cuya superficie está dominada por un epitelio estratificado plano queratinizado. Por eso es que la mayor superficie de nuestra lengua se ve de color blanquecino. Miren, la papila filiforme, todo esto es el epitelio de la lengua, y aquí tenemos la estructura, la papila filiforme. Por debajo vamos a tener nosotros el tejido conectivo, ¿no? Lo que es su lámina propia. Vamos a tener por debajo también tejido adiposo, muy importante la presencia del tejido adiposo, la presencia de algunas glándulas que pueden ser, digamos, dependiendo de la posición, glándulas sublinguales o pueden ser de los tipos de glándulas que se encuentran difusas, ¿no? De las glándulas salivales pequeñas. Miren ustedes las diferentes formas, ¿sí? Algunas tendrán forma de hongos también, las fungiformes, ¿no? Otras formas de hojas también lo tendrán, y iremos viendo cada una de ellas, pero miren ustedes la presentación del epitelio de revestimiento, ¿no? Estratificado plano, queratinizado en la mayoría de ellos, no queratinizado en algunos, que básicamente también tienen los que no son queratinizados son los que se van a ver de color un poquito más rojizo, ¿no? Como si fuesen puntiformes a nivel del dorso de la lengua hacia la parte posterior, justamente por delante de lo que es la V invertida, ¿no? O diafragma, ¿no? Ya lo veremos después. Muy bien, miren ustedes una papila fungiforme con otras a su alrededor que son filiformes. Papilas foliadas, que son pliegues de los laterales de la lengua, miren acá, ¿sí? Déjenme ver, a ver, antes de avanzar, quiero ver una imagen. Ya, antes les voy a pasar, permítame por favor. Aquí hay una imagen que quiero que la vean porque es muy importante. Esta imagen, miren, sí la pueden ver, ¿verdad? Estamos teniendo aquí la lengua esquemáticamente, ¿sí la pueden ver?
Sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces, miren acá. ¿Qué es lo... Perdón. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Aquí, en lo que separa, digamos, la punta de la lengua o cuerpo de la lengua de la raíz de la lengua, es esta B invertida, ¿sí? En cuyo vértice vemos nosotros una especie de orificio ciego, que es embriológicamente el lugar en el cual se genera el conducto tirogloso, que es, digamos, el inicio embriológico de la glándula tiroides. Y aquí básicamente tenemos la distribución de todas las papilas gustativas. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Por delante de esta B o de esta V invertida, aquí adelante, tenemos las papilas circunvaladas. Las papilas circunvaladas, que son más grandes, pero son pocas, de 8 a 12 nada más. Y que van a ser revestidas por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Y lo curioso es que aquí vamos a tener nosotros también unas papilas dérmicas bastante pronunciadas, con una rica vascularización. Por eso, al no ser queratinizados y tener gran cantidad de vasos sanguíneos, se van a ver como puntos rojizos cuando observemos y evaluemos nosotros el dorso de nuestra lengua. Por delante de esto tenemos una gran población de papilas filiformes, que son abundantes y delgadas, y su epitelio es estratificado plano queratinizado. Más hacia adelante tendremos nosotros las papilas fungiformes, estas de acá, miren ustedes, fungiformes. Estas son las filiformes, que están aquí. Las fungiformes están aquí. Las papilas foliadas o circunvaladas también. Perdón, las foliadas. Perdón, estas son las foliadas que se encuentran en la parte lateral de la lengua, aquí. Aquí. Estas ya no están en el dorso propiamente, sino se encuentran en los bordes, hacia la parte posterior de la lengua, las papilas foliadas. Es decir, cada una de las papilas, cada una de las familias de papilas van a tener un lugar bastante específico, ¿ya? No se encuentran distribuidas así al azar, no, van a estar formando poblaciones en unas áreas determinadas, ¿no? Estos están en los pliegues de la lengua. Y aquí vemos nosotros gran cantidad de glándulas pequeñas, difusas, que van a desembocar justamente en la profundidad del surco o en las paredes laterales de estas papilas foliadas. Ven acá, miren, esta glándula está con su conducto hacia lo que es la profundidad del surco de las papilas foliadas. Ven acá, ¿sí? Miren ustedes estas papilas bastante pronunciadas también. Papilas y el epitelio estratificado plano que pueden visualizar ustedes ahí de manera abundante. Estas son las circunvaladas o caliciformes porque parecen un cáliz. Miren ustedes, esto es como si fuese un cáliz. Filiformes. Glándulas, miren ustedes, gran cantidad de glándulas, cuyos conductos van a verter el contenido hacia la parte profunda de estas aberturas, ¿no? De estos surcos. Igual, miren ustedes, la presencia de glándulas con sus conductos que vierten sus contenidos hacia la profundidad del surco o las paredes laterales también de las papilas. Las papilas circunvaladas van a tener la presencia de corpúsculos gustativos. Miren ustedes, los corpúsculos gustativos se encuentran ¿en dónde?
en el epitelio, inmersos en el epitelio. Aquí tenemos, hay una leyenda acá, las glándulas de Bob Erner, que se encuentran acá, y estos son los conductos de von Ebner, que van a desembocar en la profundidad del surco o en las paredes laterales. ¿Sí? Esto se lo aprenden, por favor, es una bonita imagen. Esto es el epitelio de la papila y el tejido conectivo de la papila. Miren ustedes la formación de los botones gustativos. Son estructuras ovaladas que tienen un orificio hacia lo que es la parte superficial del epitelio de revestimiento. Miren acá las células que conforman estos corpúsculos gustativos. Los botones gustativos o corpúsculos gustativos están inmersos del tejido epitelial, con aquí escasa queratina, ¿no? Pero sí hay queratina. Por debajo el tejido conectivo. Botón gustativo que atraviesa o sale del epitelio a través de su poro. ¿Sí? Esta estructura se llama poro. Acuérdense, por favor. Glándulas de Bob Ebner. En su mayoría son de naturaleza mucosa, pero algunas tienen algún componente seroso, inmersos en músculo esquelético. Van a desembocar en el fondo del surco entre las papilas que se encontraban en el borde lateral de la lengua, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a repasar lo que es la estructura más dura de nuestro organismo, el diente. El diente va a tener tres estructuras a su vez, que son de naturaleza mineralizada. Y tal como están aquí, van de mayor concentración de mineral a menor concentración de mineral. ¿Qué es lo que nosotros podemos apreciar de los dientes? Esas estructuras blanquecinas, ¿no? Blanco marfil que podemos apreciar nosotros en nuestra cavidad bucal. Lo que podemos ver nosotros es básicamente la parte de la corona, ¿sí? La corona, que está recubierta por el esmalte, que es una sustancia que se produce por células, los ameloblastos, que lamentablemente no nos acompañan durante toda la vida. Por eso hay que cuidar nuestra dentadura. Esto es el que tiene mayor concentración de minerales. Luego viene la dentina, ¿sí? Que tiene una menor concentración de minerales, una mayor concentración de elementos orgánicos y también de agua. ¿Sí? Aquí estarán los odontoblastos, que sí son células que nos van a acompañar durante toda la vida. Y se van a formar algunas estrías también. Las estrías de Retzius a nivel del esmalte y otros a nivel de lo que corresponde a la dentina. Y después tendremos nosotros el cemento, que es esta estructura de color naranja, que tiene también minerales, pero en menor cantidad, y tiene mayor contenido de elementos orgánicos y de agua. Todo esto es lo que no vemos del diente y va a estar metido o incluido en un espacio cavado justamente en la estructura ósea, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior o mandíbula, llamado alvéolo dentario, que va a estar recubierto también por un epitelio que veremos posteriormente, ¿no? El epitelio gingival que se mete por el surco gingival hacia la profundidad. Muy bien. Miren acá el esmalte o dentina, que es la parte más superficial, perdón, el esmalte. 2, la dentina. 3, estas líneas que vemos acá son las líneas de Retzius. Y aquí tenemos los túbulos dentinales, que son túbulos básicamente que van a ir desde la pulpa hasta el esmalte.
¿sí? Van a atravesar toda la dentina. Tenemos nosotros entonces la presencia de los ameloblastos a nivel de lo que es, ¿en dónde estábamos? En la dentina, en el esmalte, perdón, en el esmalte. Tenemos después esto de acá, que es propiamente el esmalte, y es lo que se va a producir con una gran cantidad de sustancias inorgánicas. Luego tenemos la dentina, la presencia de odontoblastos y la pulpa finalmente. El borde entre el esmalte y la dentina está marcado por la línea negra discontinua. Aquí, esto sería el límite entre el esmalte y la dentina. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Una zona llamada corazón, zona central de la pulpa o núcleo central, en la cual vamos a encontrar la presencia de células, una zona rica en células, constituida por fibroblastos y células mesenquimatosas, es decir, células de origen embrionario. Es la zona más profunda de la pulpa y rodea inmediatamente el núcleo de la pulpa. Todo esto sería el núcleo de la pulpa. A continuación vendría una zona acá. Se ha movido un poco la imagen. Fíjense. Ok, ahora sí estamos mejor. Muy bien. Esta zona, la zona sin células, vemos acá que hay escasez de células, y luego vemos nosotros la zona odontoblástica. Blástica, células inmaduras, células odonto del diente inmaduras, ¿verdad? Y estas son pertenecientes a la pulpa. Vámonos ahora al tercer componente, las glándulas salivales. La glándula salival va a tener dos porciones. Una porción en donde se produce la secreción, la porción secretora, y otra correspondiente a la parte de conducción, los elementos a través de los cuales lo secretado va a liberarse a través de algunos conductos de las glándulas salivales. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron la parte de endocrino y hablaron de, se me fue el nombre de esta glándula? El páncreas, que tenía también acinos, que tenía unas células de tipo piramidal, con células centroacinares, con la presencia de ductos estriados, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que vamos a ver acá también. Van a ver ustedes la presencia de ¿qué? De estas estructuras acinares, que son las que producen básicamente si son de tipo seroso o son de tipo mucoso, ya lo veremos posteriormente, pero van a tener algunas estructuras tubulares que son las que van a llevar el producto de la secreción y se van a ir uniendo, ¿no? Se van a ir reuniendo formando ductos intralobulillares, o sea, dentro del lobulillo, luego ductos interlobulillares, ductos que van a estar entre los lobulillos, no dentro, sino entre los lobulillos, hasta conformar los túbulos principales de excreción, ¿no? De las glándulas mayores. El ducto o conducto intercalado, ¿sí? En donde está la flecha, son más pequeñas, dice, en comparación a las células acinares, son de tipo cuboidal, con citoplasma pálido, eso es lo que estamos viendo acá. Miren, comparen estas células con esta célula grande, ¿no? Estas son células acinares, son las células de la glándula, que como vemos acá tiene gránulos, no los podemos confundir. Estas son glándulas pequeñas, glándulas de tipo cúbico, con una luz también bastante pequeña y un citoplasma bastante claro, pálido, ¿no? El lumen es bastante pequeño. Entonces estos son los conductos intercalados. Conducto estriado. El conducto estriado es más grande que el conducto intercalado, ¿no? Son columnares de tipo eosinófilo, o sea, rosado intenso, con un núcleo central, no está hacia la base como estos de acá. Miren,
Estas son células acinares. Estas son las células glandulares que forman las glándulas. Miren, el núcleo se encuentra hacia la base. Aquí no, el núcleo está en la parte central de la célula. Y son células columnares, altas. Estriaciones verticales, las estrías son verticales, ¿no? Son células cuboides, acilíndricas bajas también, alguna de ellas, estas de acá. Las membranas celulares, vasocelulares de estas células tienen sodio ATPasa, la bomba de sodio ATPasa, que bombea sodio fuera de la célula, dice, al tejido conectivo, y de este modo se conserva el sodio. Conducto interlobular o interlobular. Todas las glándulas salivales tienen tejido conectivo a su alrededor que proyecta una especie de tabiques, tejido conectivo que los va a separar en lobulillos. Y todos los conductos que se encuentran entre los lobulillos rodeados de tejido conectivo son los conductos interlobulares o interlobulillares. Tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y rodeado de un denso tejido conectivo de aspecto fibroso. Entonces, este epitelio columnar pseudoestratificado, rodeado de tejido conectivo fibroso, ¿cómo se llama? Conducto interlobular. Y aquí vemos más o menos el esquema, ¿no? Esto es el acino. Cuando comienza a desarrollarse lo que es el conducto, tenemos el conducto intercalar, que hemos visto tiene una luz bastante pequeña, sus células son cúbicas, de citoplasma claro, y núcleo también bastante pequeño, ¿no? Luego viene el conducto estriado, que ya lo hemos visto también, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿no? Con estrías básicamente, y una luz un poquito mayor. Luego viene el conducto excretor, que también es un epitelio pseudoestratificado, miren ustedes. Y finalmente la cavidad oral, ¿no? Que es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Entonces, ¿qué tenemos? Que si nosotros le sumamos acino más conducto intercalar más conducto estriado, tendremos nosotros un adenómero o salivón, que es la unidad funcional de la glándula, sea glándula parótida, sea glándula submaxilar o glándula lingual. Vamos a tener tres tipos de células entonces, que van a constituir tanto la parte glandular de estas glándulas salivales. Serosas, mucosas y células mioepiteliales. Las células serosas semejan las pirámides truncas que habíamos visto nosotros en lo que es el, ¿cómo se llama? La glándula, se me fue. La glándula pancreática, ¿sí? Incluso con vesículas o gránulos formados en su citoplasma. Tienen un núcleo redondo que se localiza en la base, como pueden ustedes ver acá. Tiene retículo endoplasmático rugoso y complejo de Golgi bien desarrollados. Tiene múltiples mitocondrias, gránulos secretores y las superficies basales de las membranas celulares laterales tienen uniones estrechas entre sí. Las células mucosas van a producir moco, definitivamente. Son de forma similar a las células serosas también. Sus núcleos también se sitúan en la base. Tienen menos mitocondrias, su retículo endoplasmático rugoso es menos extenso, tiene un aparato de Golgi más grande, que indica el mayor componente de carbohidratos, y la región apical, dice, del citoplasma, está ocupada por gránulos secretorios en abundancia. Aquí están en la zona apical, aquí están distribuidos en todo el citoplasma. Y por último, la presencia de las células mioepiteliales o células en canasta. ¿Por qué se les llama mioepiteliales? Porque tienen ese componente o esa característica contráctil. Y es importante, ¿por qué? Porque van a ayudar justamente con la contracción de sus células a llevar la secreción producida, sea serosa o mucosa o mixta, hacia lo que es el conducto principal para liberar la sustancia producida. Las glándulas salivales pueden ser mayores y menores. Las mayores son la parótida, la glándula submaxilar y las glándulas sublinguales. La glándula parótida es la más grande, puede pesar de 20 a 30 gramos también. Siendo la más grande, no es la que produce la mayor cantidad de saliva, solamente el 30%
de la cantidad total de saliva, ¿no? Es algo paradójico, digamos. Miren ustedes la presencia de los acinos serosos, ¿correcto? Sus conductos excretores, y al costado tenemos una arteria de pequeño calibre, ¿no? Miren ustedes, esto es el acino seroso, las células son células serosas, elabora una secreción netamente serosa. Ojo con eso, la glándula parótida, la más grande, que produce el 30% de la saliva, produce solamente secreción serosa. Tiene concentraciones altas de amilasa salival llamada tialina y también inmunoglobulina A secretoria. Se encarga de digerir la mayor parte del almidón en el alimento, y esto continúa en el estómago hasta que el quimoácido inactiva la enzima. Es decir, la digestión de los almidones se inicia a nivel de la cavidad bucal. La inmunoglobulina A secretora inactiva antígenos localizados en la cavidad bucal. La parótida, nuevamente tenemos aquí los acinos serosos de la glándula parótida, tenemos aquí su conducto, típicamente conducto excretor principal o conocido como conducto de Stenone, y desemboca a nivel del primer molar superior. Esto se lo aprenden, por favor. Son características que importan tanto en la parte teórica como práctica. Glándula parótida, la más grande, la que pesa más, digamos, la que produce 30% de saliva, solamente de característica serosa, y tiene su conducto principal llamado conducto de Stenone, que en donde desemboca a la altura del primer molar superior. Conforme avanzamos en edad, estos acinos van a ser reemplazados también por tejido adiposo, ¿no? Es decir, con la edad cada vez producimos menos saliva también. La glándula submaxilar pesa solamente de 2 a 15 gramos, es decir, es una glándula mediana, elabora cerca del 60% de la producción total de saliva, pese a ser de tamaño mediano, es la que más saliva elabora, casi 90% produce saliva serosa, en tanto que los acinos restantes elaboran saliva mucosa, es decir, la glándula submaxilar es mixta, pero a predominio seroso, ¿no? Solamente las glándulas que conforman las semilunas son las que producen el componente seroso. Miren acá, estas de media luna, ¿sí? Son semilunas serosas, o llamadas también semilunas de Januzzi, con G mayúscula, y ahí se me ha ido, lo corrigen, con G mayúscula, Januzzi. Y aquí tenemos, miren ustedes, ¿no? Son conductos estriados de las glándulas submaxilares, que son mucho más largos, menciona, que los de la glándula parótida o las sublinguales. Y aquí tenemos, miren, la semiluna. Aquí está clarita, ¿ve? La semiluna. ¿Sí? La semiluna de Januzzi. Aquí tenemos el componente seroso. Aquí, cero mucoso. Aquí está el seroso y aquí está el mucoso. Semiluna de Januzzi. No se olviden. Semilunas de Januzzi. Semilunas de Januzzi. Componente mucoso, componente seroso. Glándula submaxilar. Y aquí tenemos su conducto también. Conducto de Wharton, dice los conductos submandibulares, derecho e izquierdo, donde están las flechitas. Esto se puede ver, ¿eh? Si ustedes mismos, mañana, por ejemplo, que se reúnen entre ustedes, abran la boca y cada uno le vea a los otros su conducto de Wharton. Discurren anteromedialmente del piso de la boca hasta las aberturas de la carúncula linguales, que están separadas por solo unos pocos milímetros. Entonces la carúncula, ¿dónde estamos? Sí, aquí están las carúnculas linguales, ¿no? Este es el famoso frenillo. Glándulas sublinguales. Es la más pequeña de las 3 glándulas mayores, tiene forma de almendra, pesa de 2 a 3 gramos nada más, por eso es que es la más pequeña, y elabora apenas el 5% de la producción total de la saliva. Como vemos aquí, también es más homogénea su población glandular. Está compuesta por unidades secretoras, dice, tubulares mucosas recubiertas por semilunas serosas. La glándula sublingual produce saliva mixta, pero sobre todo mucosa, es decir,
La sublingual es lo opuesto a la submaxilar. ¿En qué sentido? La submaxilar era mayoritariamente seroso con algún componente mucoso. Aquí es mayoritariamente mucoso con algún componente seroso. Acuérdense de eso, por favor. Entre las células de moco de las unidades secretoras se encuentran canalículos intercelulares bien desarrollados. Las glándulas sublinguales tienen una capa de tejido conectivo escaso. Su sistema de conducto no forma un conducto terminal, es decir, no hay un conducto de Wharton, no hay un conducto de Stenon. En lugar de ello, varios conductos se abren en el piso de la boca y en el conducto de la glándula submaxilar. Es decir, aprovechan el conducto de la glándula submaxilar para poder eliminar también el producto de su secreción. Y luego existen las glándulas salivales menores, glándulas linguales en la submucosa, glándulas sublinguales menores cercanas a las glándulas sublinguales principales, glándulas labiales, glándulas palatinas, no palatinas, palatinas de la submucosa, glándulas amigdalinas y glándulas bucales también. Las glándulas labiales, sublinguales y linguales menores y bucales están formadas principalmente por células mucosas, aunque pueden haber algunas serosas también. Las palatinas y linguales laterales son totalmente secretoras de moco. Para finalizar, entonces, concluimos en que las papilas linguales son de 4 tipos: filiforme, fungiforme, foliadas y circunvaladas. Apréndanse la ubicación de cada una de ellas, por favor, las características que tienen por el revestimiento de sus epitelios, cuáles de ellos tienen sus papilas más pronunciadas y por lo tanto también son más ricas vascularmente, por lo tanto se ven de color rojizo, cuáles tienen la queratina. Luego decimos el extremo más delgado del corpúsculo gustativo, que se localiza en la superficie libre del epitelio, se conoce como poro gustativo. Las estructuras mineralizadas del diente son esmalte, dentina y cemento, en ese orden, de mayor concentración de minerales a menor concentración de minerales, de mayor dureza a menor dureza. Las principales glándulas salivales son parótidas, submaxilares y sublinguales. De cada una se aprenden el peso, qué porcentaje de saliva producen, qué tipo de saliva producen y cuáles son sus conductos de excreción principales. Cada una de las principales glándulas salivales tiene una porción secretora y una porción de conductos. Ustedes ya reconocen cuáles son cada una de ellas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, doctor. Todo claro. Muy bien. Entonces, jóvenes, con eso hemos cerrado nosotros nuestras presentaciones. Hasta ahí son los temas que van a ingresar al examen. Yo esta semana les voy a publicar sus notas de exámenes semanales para que ustedes puedan tener en cuenta todo eso. Había conversado con ustedes y con el grupo de mañana también la posibilidad de tomarles un pasito que reemplace a la menor nota que tengan, a la que estén desaprobados. Bueno, ustedes más o menos ya saben eso, en dónde han sacado menor nota y todo eso, pero necesito también publicar sus notas a ustedes, al menos a través de sus delegados, para que sepan realmente cuál es su nota en cuanto a los exámenes semanales. Estos días, como han sido feriados, no he podido yo, digamos, conversar con el personal del laboratorio para ver qué día y qué horas está disponible un laboratorio para yo poder concretar lo que les había ofrecido, de reemplazar una nota con un examen semanal, ¿no? Volver a tomar un examen de acuerdo al tema y ustedes den para poder mejorar la nota de esa semana. Entonces yo mañana o pasado máximo ya les tengo ese dato, de manera que nosotros tenemos todavía un par de días más para poder dar un examen, ¿ya? Y reemplazar la menor nota que tengan. Y hemos quedado ya con ustedes en la semana del 16 y 17, tomar el examen práctico, ¿verdad? Así quedamos, no hay ninguna variación en eso. Así habíamos acordado, ¿correcto? Sí, doctor. Perfecto, entonces con eso nos mantenemos. Hasta aquí ya hice entrega de todas las prácticas, ¿verdad? A ver, delegados, me falta entregarles alguna. Hoy he enviado las 2 últimas.
Ya tienen ustedes todo lo que es linfoide, lo que es urinario y digestivo completo, ¿ya lo tienen o les falta alguna? Doctor, sería la que dimos la última vez el día martes, nada más. Esa quedaría nada más. La última de renal. La de urinario falta, entonces ya. Ahorita Sí. se los hago llegar, ¿ya? Ahorita se los paso a través de WhatsApp para que puedan distribuirlo con sus compañeros. Listo, entonces quedamos en eso. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan una buena semana, que les vaya muy bien en los exámenes que ya comiencen a dar y a darle duro. Falta poco, así que concéntrense, dedíquense solamente a estudiar estas últimas 2 semanas para que puedan cerrar todo de la mejor forma. Bendiciones. Igualmente, Doc, muchas gracias.